Hola, molt bon dia, com estan? La Conselleria de Sanitat ha realitzat este cap de setmana el trasllat dels pacients ingressats en l'àrea materno-infantil de l'Hospital La Fe de València. El destí, les dependències del nou hospital. 92 malalts han sigut reubicats utilitzant 40 vehicles de transport urgent i un important dispositiu humà que ha funcionat a la perfecció. Todo estaba calculado para que el transporte de más de un centenar de pacientes se hiciera lo más rápido posible y sin arriesgar su estado de salud. Son niños muy pequeños, niños inestables, que requieren de personal muy competente y especializado en ese transporte para que no se desestabilicen. El plan incluía el uso de varias avenidas de la ciudad. La policía municipal interviene permitiendo que el tráfico no dificulte el traslado y que el movimiento de ambulancias no rompa la tranquilidad que vive Valencia en domingo. Esto es una primera parte de la mayor operación logística que nunca se ha hecho antes en este país, porque en los últimos traslados de hospitales no han llegado ni van a llegar a la cifra que vamos a trasladar en 2 domingos, y además por la complejidad que tiene traslados de este tipo sanitario. El nuevo hospital recibe a los pacientes extremando la seguridad. Aunque ya hay servicios funcionando, el traslado de la maternidad es clave, uno de los hitos que marcan la puesta en marcha del nuevo centro hospitalario. Estamos acometiendo el mayor traslado hospitalario de la historia de España. Se está haciendo además de una manera excepcionalmente bien organizada y profesionalizada. Yo quiero agradecer al conseller y a todo su equipo, y agradecer también a la dirección del hospital y a todo su equipo y a todos los profesionales sanitarios del Hospital La Fe, en primer lugar, que asumiesen este reto. Isabela, último bebé nacido en la maternidad de Campanar, y Mateo, primer nacimiento registrado en La Fe de Melilla, simbolizan un antes y un después en el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana. La nueva Fe ya tiene vida. El próximo domingo se volverá a utilizar un dispositivo similar para el resto de ingresados del pabellón materno-infantil de Campanar. I en altre ordre de coses, un centenar de manifestants exigiren dissabte passat davant la seu de la delegació del govern el tancament